histológica, su curso clínico y su respuesta terapéutica. La primera es el carcinoma de células pequeñas o microcítico y el carcinoma de pulmón de células son pequeñas o no. Empezaremos a hablar sobre el carcinoma microcítico, que este va a suponer aproximadamente el 80% de todos los carcinomas broncogénicos. Y este es un grupo heterogéneo que incluye al carcinoma epidermoide, el adenocarcinoma y el carcinoma de células grandes. Ok, para empezar tenemos al epidermoide, que este representa el 30% de las neoplasias pulmonares. Se localiza principalmente central. Este se origina en bronquios segmentarios o lobulares y el crecimiento endotelial puede producir neumonitis obstructiva y o atelectasia, en casi un 50% de los casos. Su crecimiento localmente tiende a crecer con rapidez, pero más sin embargo, en comparación a otros tipos de carcinoma microcítico, tiene un crecimiento lento y presenta una metástasis de forma tardía, predominante en hígado, suprarrenales, en el sistema nervioso central y en hueso. Luego tenemos al adenocarcinoma, que este supone de un 30 a un 40% de los carcinomas no microcíticos. Este se localiza como un nódulo pulmonar periférico pequeño, de menos de 4 centímetros aproximadamente, es redondeado y ovalado y de contornos lisos. Algunos suelen distorsionar los vasos del alrededor o causan una retracción de la pleura adyacente. Estos presentan adenopatías ciliares y mediastínicas en un 18 y un 2% respectivamente si son lesiones periféricas, y hasta un 40 y un 27% si se trata de lesiones centrales. El subtipo peculiar del adenocarcinoma es bronquialveolar y crece a lo largo de los septos alveolares preservando su arquitectura. Puede presentarse como un nódulo pulmonar solitario o enfermedad multifocal, como múltiples nódulos, opacidades mal definidas, opacidades intersticiales reticulonodulares. Bueno, y el último de estos es el carcinoma de las células grandes, que este constituye de un 10 a un 20% de los carcinomas pulmonares. El diagnóstico de exclusión de las lesiones que no son células pequeñas ni tampoco carcinoma epidermoide o adenocarcinoma. La mayoría se representan como grandes masas periféricas mayores de los 7 centímetros con márgenes mal definidos y tienen un crecimiento extremadamente rápido con metástasis linfáticas y hematógenas precoces. Y ahora es el carcinoma microcítico, que este es el carcinoma más agresivo en el cáncer de pulmón. Este supone de un 10 a un 20% de los carcinomas pulmonares y su incidencia pues, ha disminuido en los últimos años. Este se localiza principalmente en la región central del pulmón y se caracteriza por invadir estructuras mediastínicas englobándolas. Este tumor pulmonar es más agresivo por su crecimiento extremadamente rápido, su alta capacidad de invasión y sus metástasis extratorácicas frecuentes. Las metástasis extratorácicas pues, son frecuentes y se presentan incluso antes de tener los síntomas. Muchas de sus células contienen gránulos neurosecretores, por lo que se puede asociarse a síndromes paraneoplásicos como el síndrome de Cushing y el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Como tal, el cuadro clínico tiene muy variable y va a depender
panel de factores que van a ser la localización del tumor, el tipo de tumor, si es histológico, si es microcítico o no macrocítico, y también sobre la extensión de la enfermedad, por lo que se va a dividir en un cuadro general, en un cuadro, una medición clínica sugestiva de la enfermedad metastásica y según su tipo histológico. Encontramos que primero tenemos el cuadro inicial de la nuclear central o endobranquial primaria, donde vamos a encontrar sintomologías de tos, hematosis, sibilancias, estribor y disnea, debido a que el tumor se genera en los bronquios y tiene bronquios principales o lóbulos orbiculares y tiende a crecer hacia adentro del bronquio, y este va a producir una obstrucción aérea, dando sintomología como peculiar. Y como tal, la diagnosis se va a hacer muy beneficiada, dado que el tumor va a estar muy vascularizado y también va a estar muy frágil, por lo que va a facilitar lo que es el sangrado. La neoptosis posobstructiva tiende a ser, dado que hay una obstrucción aérea, y va a producir una mayor facilidad para que haya un acúmulo de secreciones y se presente o predisponga a una presentación de la que se va a presentar como una neumonía en un sitio central. También, como mencionaba, se sugiere una enfermedad metastásica, donde se va a presentar una pérdida de peso mayor a 4.5 kilogramos debido a que hay un aumento de metabolismo por el tumor y también dado al grado de inflamación. Un dolor óseo focal que va a llegar a darse porque hay una metástasis en el hueso, y síndrome también neuronales como cefaleas, síncopes, debilidad en las extremidades y cambios en el estado psíquico. Una linfadenopatía, dado que se hay una expresión por un aumento porque hay una diseminación linfática, una hepatomegalia porque hay una infiltración hepática, y también podemos encontrar que va a haber concentraciones elevadas de fibroblasta clínica, SGT, SGT y cáncer. Y como mencionaba Susan, también por sus cuadros clínicos va a ser microcítico o no macrocítico, donde vamos a encontrar diversos por un comportamiento, como había mencionado, es un comportamiento altamente agresivo. Tiene una localización, una diseminación bastante amplia, y también va a ser un crecimiento acelerado, por lo que va a predisponer más que nada a síntomas sistemáticos predominantes y no tanto a lo que son por vías aéreas. O sea, sí se van a encontrar, pero no va a ser su característico. Va a haber tos, va a haber disnea, va a haber hematosis, pérdida de peso. Pero aquí lo característico del macrocítico son los síndromes paraneoplásicos, como lo que es la CIAT, que es la síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, que va a provocar una hiponatremia, el síndrome de Korsakoff ectópico por la hormona adenocorticotropina. Pues cuando hay un aumento de cortisol y va a producir lo que es la cara de luna llena, la grasa central, también el síndrome metabólico, obesidad, diabetes, hipertensión, y el síndrome de Lambert-Eaton, que viene siendo que ocasiona una debilidad muscular porque no va a haber una conexión adecuada entre los sistemas nervioso y el músculo. Y el carcinoma del pulmón no macrocítico viene aquí por un crecimiento a contraste del otro, que es bastante lento. Y aquí los sistemas respiratorios son más predisponentes, como una ansiedad crónica, una neuroplásico, las sibilancias y las neumonías de repetición. Aquí encontramos que, dado que no es tanto los síndromes paraneoplásicos, sino que va a haber una diseminación, una extensión de la enfermedad, una metástasis, va a ser por el síndrome de la vena cava superior, que va a provocar un edema facial, va a provocar cianosis, disnea, el síndrome de Horner
que es en los ojos, pobladoras cervicales, van a presentar problemas y que va a presentar los síntomas de hipnosis, miosis y anhidrosis. Y la hiperplasia, pues dado que va a haber un problema del bronquio, va a haber una completa colapso del bronquio y va a ocasionar pues, el colapso del parénquima pulmonar. Muy bien. Alejandra. Sí. Y para el diagnóstico se va a utilizar radiografía de tórax, una tomografía, se puede hacer una endoscopia por biopsia queda portal, CT y marcadores moleculares, pero el más definitivo siempre va a ser el histopatológico. Primero que nada, es importante que sepan que el nódulo pulmonar solitario no siempre es sinónimo de cáncer, pero pues es importante mencionarlo porque suelen ser precursores o lentamente adenocarcinoma, como nos mencionó Susan. Y pues ya deben recordar un poquito porque se dio el tema de tuberculosis. Pero bueno, empezando pues la principal diferencia entre una masa y un nódulo va a ser el tamaño. Los nódulos miden menos de 3 centímetros y las masas van a medir más de 3 centímetros. Las causas más comunes para un nódulo pulmonar solitario van a ser 3, una maligna y 2 benignas. La maligna pues, va a ser el carcinoma broncogenito y las benignas van a ser el granuloma o el hematoma. Y pues como dato interesante, aproximadamente el 50% de los fumadores llegan a presentar nódulos pulmonares, pero realizando sus estudios de seguimiento durante 2 años, la cantidad de nódulos que llegan a experimentar cambios malignos pues, son muy pequeñas. Aquí tenemos las primeras imágenes, las de arriba son imágenes de nódulos y las de abajo son imágenes de masas pulmonares. Aquí pues tenemos una radiografía de un nódulo pulmonar que se ve aquí. Que si no lo puedes hacer tú. Pues sí, así, ponen una sola imagen y, o sea, para hacerlas grandes, no. ¿Cuánto le cuesta cada diapositiva? Pero los espacios no dan. ¿Qué es un artoloma? Amartoma. Ahí. Amartoma. Ah, lo leí Te lo mejor. voy a explicar. Bueno, pues este que se ve aquí. Hay dos imágenes, es que se aprecia mejor en la cara. Si le dan la siguiente. No, sí, pero pues el chiste que también la vean ahí, ¿no? Pues sí, pues que quiero apuntar la fecha. Pues un nódulo, ¿no? Un nódulo. ¿Por qué se llama nódulo y no se llama tumor o masa? El tamaño, ¿no? Ok, eso es una imagen opaca que tiene muchos colores. Muy bien. La de acá es una tomografía especializada en potencial para pulmón. Y aquí es un nódulo pulmonar de 11 milímetros. Es muy pequeño, es este que alcanzan a ver aquí. Y ese nódulo de solamente 11 milímetros resultó ser un adenocarcinoma. ¿Cómo se diferencia de otras estructuras hiperdensas? ¿Porque está irregular? No. En la tomografía, yo vi que pues le vas dando el corte Ah, y normalmente el nódulo se mantiene durante varios cortes, mientras que las arterias pues van moviéndose y cambiando. Y el nódulo sí se mantiene durante varios cortes. Sí, exactamente, sí. Bueno, acá abajo. Está pues una imagen de las masas pulmonares, que es una radiografía del posterior. Esta masa de aquí, está muy grande, se puede apreciar. Y es de alrededor de 7 centímetros. La siguiente es una tomografía computarizada, potencial, sentada para pulmón, del mismo paciente, donde la masa pulmonar es de 9 centímetros. Y además tiene un derrame torácico. Ya mediante biopsia se determina pues, si es que el de arriba resultó ser un adenocarcinoma, este de abajo resultó ser células escamosas.
así ya te lo vas a alcanzar bien. Sí. Ahora sí. Basadas en su efecto en tomografía, o sea, basadas en su efecto nada más en tomografía, los nódulos se pueden clasificar en dos tipos. Están los sólidos y los semisólidos. Los semisólidos son de gran importancia porque si persisten, pues pueden llegar a ser un adenocarcinoma o un precursor. Dentro de los semisólidos se nos vuelve a dividir entre los que son de vidrio desluzado y los que son parcialmente sólidos y parcialmente en vidrio desluzado. Aquí está una imagen de un sólido. Acá en los semisólidos está el de vidrio desluzado, que es este de aquí, y el semisólido y el vidrio desluzado. Que el vidrio desluzado se refiere a que preserva en la trama bronquial y vascular en el interior del nódulo, más que ambulitoral. Miren, acá se ve mejor. Está de nuevo un nódulo sólido. Este es un vidrio ilustrado que pueden ver aquí la flecha blanca continua apunta donde está conservando la trama vascular. Y el de acá es uno que es parcialmente sólido y el vidrio ilustrado. Ahora, pasando a lo que son los signos de benignidad, va a haber 4 categorías que nos van a ayudar a determinar si un nódulo es benigno o maligno. Primero que nada está el tamaño. Los nódulos que sean menores a 4 milímetros no suelen tener comportamiento maligno, mientras que aquellas masas que miden más de 5 centímetros tienen un 95% de probabilidad de ser malignos. Luego está la clasificación, aquellas lesiones que tengan un patrón central, como este de aquí, uno laminar, como este, o difuso, normalmente son benignas. Y aquellas que tengan bordes lobulados, como de acá abajo, espiculados, como este de aquí, o deshilachados, son malignos. También, pues, obviamente, las lesiones malignas tienden a aumentar el tamaño con el tiempo, entonces, pues, aquellos que tengan cambios de tamaño con el tiempo van a ser malignos. Cambios acelerados. Nada más ahí agregar que entonces se evalúan todos esos criterios para ver si es más probable que sea benigno o más probable que sea maligno. Entonces, les va a decidir, como decía su compañera, la biopsia, ¿no? Pero sí es un acercamiento muy importante porque ya lo vemos que tiene todas las características de benignidad. Pues imagínense que la diferencia que se haga una biopsia que no se les haga, pues... Por ejemplo, ahí de que no, pues los datos me sugieren benignidad, ¿cuánto tiempo espera para volver a hacer un estudio así de que? Va a depender del totalmente específico, pero si hay Porque todos duda, quieren tomar en cuenta. hay dudas, se puede hacer en 6 meses. 6 meses. O sea, se puede, es que dependiendo, entonces, mientras más probabilidad haya de una cosa u otra, se puede hacer vigilancia por radiografía, vigilancia por tomografía, o si muy apremiante, se puede hacer un PET-CT incluso, ¿no? Bueno, y ahora, pues, las causas benignas de los nódulos, que recordando les dije que eran los granulomas y los hematomas. Y pues el granuloma es un proceso inflamatorio crónico, recordar, no es un sinónimo de tuberculosis. Y pues cuando estos están clasificados son claramente benignos. Dentro de los granulomas están los que son de tuberculosis y los citoplasmomas. El de tuberculosis suele ser calcificante, es decir, con un centro necrótico y muestra clasificación homogénea como este que vemos aquí. Y el de isoplasmoma pues puede tener una clasificación central o diana, que pues aquí se ve muy claramente. Bueno, el otro es el hematoma, que son tumores periféricos constituidos por un tejido pulmonar desorganizado que contiene grasa y calcificación y tiene una calcificación muy clásica, que es esta en palomitas de maíz. De hecho, busqué muchas imágenes y de verdad nunca, en ninguna se ve tan clara la palomita de maíz como la de ellos. Bueno, ya por último, hablando de los nódulos y masas, pues está este cuadro para determinar qué probabilidad hay de que un nódulo sea maligno. Y pues es un paciente que es joven, con tabaquismo leve, sin antecedentes de cáncer. El nódulo es de tamaño pequeño y tiene sus márgenes regulares, pues hay una probabilidad baja. Pero si trata de un paciente con edad avanzada, tabaquismo intenso, antecedente de cáncer, el nódulo es de mayor tamaño y sus márgenes son irregulares, pues hay una alta probabilidad de que sea maligno. Muy bien. Pues ahora ya pasamos al cáncer en sí. Primeramente, pues tenemos el cáncer
broncogénico epidermoide, que pues se va a caracterizar por tener una cavitación en el centro del tumor. Además, pues se nota que va a ser con los bordes muy irregulares y va a tener una pared externa muy gruesa. Ese leí en el libro que era un signo de malignidad, si no me equivoco, porque la pared es muy irregular. Sí, ¿se acuerdan que hay otros diagnósticos diferenciales? ¿Cuál sería el diagnóstico principal diferencial de este? Las mulas y las. Pero más todavía, porque una mula, obviamente. Las cavitas. Entonces dijimos que esas tres iban a ser lesiones de contenido aéreo que tendríamos que tener más o menos acomodadas en el mismo cajoncito. No porque fuera yo ya esto con una mula, pues obviamente que los extremos no son diagnóstico diferencial uno de otro, pero sí el de la caverna hay que diferenciarla de una mula o de un tumor con necrosis central, así como se nos dije, ¿no? Entonces hay veces que los tumores, cuando crecen de manera muy acelerada, no les llega vascularidad a las regiones más internas y se les empiezan a morir las células. Es por eso que hacen este tipo de cavitaciones. Sí, la cavitación de ese libro que era por necrosis o podía ser aire, o inclusamente que el tumor se haya acabando con la zona del tumor. Y otra característica también de este tumor es que, aparte de ser central, como ya había mencionado Susan, tiene el borde va a estar espiculado, que va a tener prolongaciones, estos como hilos, por así decirlo, hacia las prolongaciones del tejido pulmonar. Y de este lado tenemos un carcinoma broncogénico que en su principio se sospechaba que era un nódulo pulmonar, pero que con biopsia se diagnosticó que era un carcinoma broncogénico. Igual, pues tenemos las mismas características, pero en este caso no vemos la cavitación por el tiempo que tenía diagnosticado, y tenemos las prolongaciones en los bordes, la especulación, y pues como no está cavitado todavía, pues no se van a ver las paredes gruesas. En este lado tenemos al principio yo pensé que la masa iba a ser esta que está aquí cerca del corazón, pero ya cuando me puse a investigarlo y a leer, me llegué de que eran nódulos linfáticos inflamados. Y la flecha negra es la que señala la masa, que es lo mismo, que nace de un nódulo que es menor a 3 centímetros. Masa no. Es que dijiste masa, pues. La masa es mayor de 3 centímetros. Por eso, en lugar de decirles masa, díganle tumor. Entonces, a partir de 3 centímetros, tumor. Y ahí son tumores, ¿no? Y menor de 3 centímetros es un nódulo. Menor de 5 milímetros es micronódulo. Pues se va a caracterizar por estar en la periferia y también por, como lo dice el nombre del tumor, va a tener adenopatías ileares y medias clínicas. En este caso va a tener aquí, que van a ser ipsiliares porque están en el mismo lado, donde se van a ver los ganglios linfáticos inflamados, como les decía. Yo al principio me confundí porque yo pensé que iba a ser la masa, y porque se me hizo muy grande, pues, para que estaban los ganglios linfáticos inflamados. Sí, aquí, y pasa mucho más bien con la tuberculosis, ¿no? Que dijimos que iba a estar asociada a adenopatías mediastinales, ¿sí se acuerdan? Va a ser una neumonía con adenopatías mediastinales. Como tal, no es como que estoy yo especialista viendo el ganglio, ¿no? El nódulo linfático perfectamente delimitado, sino que lo estoy infiriendo por su localización. Okay. Eso sí puede ser el tumor principal,
pero ya lo estamos viendo asociados con otros que yo dijera, no, sí, es obvio, son las adenopatías, es la metástasis mediastinal al sistema linfático, no estoy seguro, ¿no? Entonces, se infiere y con la tomografía ya podríamos estar un poquito más seguros. Pero si estamos viendo una lesión primaria y unas lesiones mediastinales, pues sí podemos sospechar de que se trate de adenopatías. Pero no, si hubieras dicho que este es el tumor primario, pues pudiera ser, ¿no? Obvio que por su ubicación se entiende que el primario es allá y la vía de diseminación es hacia el linfático. Este es otro que también es en la misma categoría que el anterior, pero a diferencia el tumor de Ponskat, Pancoast, iba a tener una localización central y iba a estar ubicado en el ápice del tumor. Y además, aquí si se ve en esta zona, no se alcanza a presenciar la costilla, y decía que este tipo de tumor iba a ser caracterizado principalmente por la destrucción costal. De elementos óseos, exactamente, sí, costal. Ahí faltan los huesos, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Y ya por último tenemos el carcinoma onogénico con diseminación linfática del tumor. Se van unas adenopatías ciliares. Perdón, el tumor de Pancoast es el patogénico que estás explicando. Es un tipo. Ay, no, Ya le voy a decir que me toca hasta después. te va a ver si no estás pegando como Es que hay o sea, hay un tipo de presentación del tumor patogénico es así. y de allá nosotros aquí mismo. El libro lo manejaba como un tipo de carcinoma con adenopatías ciliares. ¿Sí, verdad? ¿Cuál? Sí, Que les pregunto que si el tumor de Pancoast es un patrón pues morfológico de localización del carcinoma broncogénico o esa parte otra cosa. no, es de otro, me parece. O sea, por ejemplo, como la enfermedad de Post, que es la tuberculosis, porque afecta al hueso. Sí. O es Lo otra que pasa es cosa. que es la descripción que le dieron a ese tipo de tumor antes de que se supiera bien histológicamente hace unos años, cuando los tumores tenían, más bien decíamos el patrón por epónimos, ¿no? Como el ganglio de María, no sé qué, los de Virtus, todo eso. Vamos a continuar mañana, ¿no? No, pues que siempre las sillas son más y nos pegan porque nos van a pegar. Aquí estamos pendientes para lo que sea. Más vale más. Todavía no salga, mande a una vez para adelante.